Hola de nuevo. No queríamos acabar el curso sin dar un segundo videojuego, un bonus game. En este caso es el Hello Farm. Es un juego igualmente muy sencillo que no requiere nada más que el uso de bloques lógicos, pero que complementa el Space Fighters anterior con la gestión de colisiones. En el videojuego anterior, a pesar de utilizar el módulo de física de Blender para detectar colisiones, no hacíamos un uso de colisiones físicamente correctas, que utilicen inercia, que utilicen la forma de los objetos. En este juego, una de las capacidades principales es que tendremos gestión de colisiones físicamente correctas. Esto significa que describiremos tanto las formas de los objetos como en algún caso tendremos que modificar su centro geométrico en trabajar con un centro de masas particular, como en el caso de los barriles. Por otro lado, otra de las características que vamos a trabajar en este juego es el uso de fuerzas. Fuerzas para aplicar impulsos a nuestro jugador principal, en este caso el tractor, como para aplicar fuerzas de rotación sobre este objeto. Otra de las características que vamos a ver es el uso de etiquetas bidimensionales. Son unas etiquetas muy sencillas, son simplemente unos PNGs añadidos a objetos plano con transparencia que nos sirven para mostrar etiquetas de finalización de juego, para indicar que has ganado, que has perdido la partida, y además se proporcionan algunos recursos por si se quiere completar, como por ejemplo la misma etiqueta que estamos viendo ahí para iniciar el juego. Finalmente, modificación del centro de algunos objetos que hemos comentado anteriormente, como por ejemplo en el caso del barril, para obtener unas físicas bastante más correctas. Al igual que ocurría con el ejemplo anterior del videojuego de naves espaciales, este videojuego admite completarlo de una forma mucho más completa, como por ejemplo añadir un contador de vidas, añadir un tiempo máximo que tienes para meter todos los barriles dentro del granero. Se podría incorporar que los objetos de tipo calabaza tuvieran algún comportamiento más o menos aleatorio y que cada cierto tiempo pues, se desplacen o salten, etc. Quedan grandes posibilidades creativas y bueno, como herramienta docente, pues como uno de los ejemplos que se puede discutir en clase con los alumnos, está bien enfocado porque requiere poco tiempo de realización y además simplemente utilizando estos bloques lógicos se abre un amplio abanico de posibilidades. Espero que lo disfrutéis y bueno, vamos a ver los principales pasos para crear este Hello Farm. Vamos a comenzar este ejemplo abriendo el archivo Stage. Stage.blend, una vez que lo hemos abierto, vemos que cuenta con un objeto ya creado de tipo ground que va a servir de suelo para nuestro siguiente videojuego. Además cuenta con una cámara que ya está seleccionada, tiene ese punto de vista y tres fuentes de luz, una de tipo EMI y dos de tipo Spot, que bueno, una vez que hemos elegido el motor Blender Game como motor de render interactivo, ya tiene por defecto activadas las opciones de shading por GLSL, de tal forma que tenemos sombras dinámicas y solo nos queda activar mouse cursor para que cuando estemos en modo juego, cuando estemos ejecutando con la tecla P, el puntero del ratón siga estando visible, ya que en este juego bueno, pues puede tener más o menos relevancia. A continuación, sobre este suelo vamos a añadir algunos objetos básicos. Para ello usaremos File, Append y ahora vamos a elegir una serie de objetos. Vamos a elegir, por ejemplo, del archivo barn.blend, vamos a elegir Farm Barn, el granero, que vamos a posicionar más o menos por ahí. Nos podemos asegurar utilizando las vistas básicas que el granero en realidad no está flotando, sino que está correctamente posicionado. Recordemos con las teclas 1, 3 y 7 del teclado numérico y en modo wireframe podemos verificar que los objetos están correctamente posicionados. Con 0 volvemos a la vista de la cámara y en texture podemos ver el resultado final. Por defecto, y es lo que queremos, todos estos objetos tienen en la parte física, son objetos estáticos.
que es el comportamiento que nosotros esperamos. Bien, pues vamos a continuar añadiendo y posicionando con append más objetos. Por ejemplo, vamos a añadir las rocas. Dentro del archivo rocks.blend tenemos 4 rocas básicas y 2 rocas marrones. Si las añadimos todas, ahí las tenemos, y entonces ahora, igual que hemos hecho con el granero, podemos posicionarlas en diferentes sitios de nuestro escenario. Vamos a moverlas, por ejemplo ahí, vamos a escalar un poquito, bajamos un poquito en Z, esta la vamos a poner, por ejemplo, por allí, esta la vamos a poner ahí, la vamos a hacer un poquito más grande, por ahí, por ejemplo, y ahora estas 2 rocas vamos a poner por ahí, desplazamos un poquito en Z. Todos estos modelos han sido descargados desde BlendSwap. Es una de las referencias que tenemos en el curso y os recomiendo, con vistas a obtener recursos gráficos de alta calidad, que echemos un vistazo a ese portal. Vamos a colocar esta roca de una forma un poquito más creativa, por ejemplo, así. Posicionamos por ahí, desde la vista superior, vamos a ver, la colocamos por ahí. Más o menos. Bueno, tenemos esa configuración de las rocas y ahora vamos a añadir con File Append, vamos a añadir nuevos objetos. Por ejemplo, hay un silo que vamos a colocar para guardar el grano. Vamos a colocarlo, por ejemplo, ahí al lado del granero. Había también un arbolito que vamos a colocar por ejemplo ahí. Bien, tras recolocar un poco los objetos dentro de la escena y variar un poquito su escala, hemos llegado a esta configuración. A continuación vamos a añadir el objeto principal del juego, que es el tractor. Para ello, de nuevo, File Append, y vamos a elegir, en este caso, del objeto del archivo tractor.blend, vamos a elegir Farm Tractor. Bien, este va a ser nuestro personaje principal que vemos ahí. Vamos a cambiarle el nombre al objeto y, bueno, asegurándonos de que hemos elegido el tractor, Farm Tractor, vamos a cambiarle de nombre como Player, ¿vale? Bien, vamos a cambiar sus propiedades físicas. Vamos a decir que es un objeto de cuerpo rígido, por defecto actor, y vamos a cambiar el Collision Bounds que sea Convex Hull, de tal forma que ahora, si desplazamos el objeto ligeramente en Z, un poquito para arriba, y ejecutamos, vemos cómo cae sobre el suelo. Bien, de una forma físicamente bastante creíble. Vamos a activar además en las propiedades del objeto para que nos muestre sus ejes, axis. Vemos que en las propiedades del objeto podemos hacer que despliegue, que muestre sus ejes. Esto es interesante para las siguientes etapas. Así vemos, con respecto de su centro, de su sistema de referencia local, vemos como el eje Z positivo es el que apunta hacia adelante, el Y en vertical es el que sube hacia el cielo y el eje X local en este caso tiene esa dirección y ese sentido. Bien, vamos a cambiar de nuevo a modo textura y vamos a añadir un comportamiento muy sencillo. Simplemente nos vamos a GameLogic
Y ahora, sobre este modo, vamos a añadir los manejadores de teclas para nuestro tractor. Lo que vamos a hacer es simplemente añadir sensores de tipo teclado que obedezcan a las pulsaciones de las teclas izquierda, derecha. Vamos a ir dándole nombres. Izquierda, añadimos otro sensor de teclado, sensor, teclado, derecha, right. De nuevo otro sensor de tipo teclado. Vamos a capturar donde se pulse arriba, up, y vamos a añadir otro sensor de teclado, sensor, teclado, para cuando se pulse abajo con los cursores. Y ahora el comportamiento va a ser muy sencillo. Simplemente cuando pulsemos arriba o abajo, vamos a hacer que el tractor reciba una fuerza con respecto de su eje local. En este caso vemos que es el eje Z el que tiene que recibir el impulso. Vemos aquí de nuevo, cambiamos a modo wireframe, que es lo que he hecho. Vemos que el impulso cuando pulsemos el cursor hacia adelante tiene que ser con respecto del eje Z positivo. Entonces, bueno, vamos a hacer primero los bloques lógicos para arriba y abajo. Vamos a cambiar el orden. Arriba y abajo, y luego izquierda y derecha. Bien, entonces cuando se pulsa arriba, lo que vamos a hacer es añadir un actuador de tipo motion. Conectamos arriba con este primer actuador y sería motion up, vamos a dar ese nombre, y sería una fuerza con respecto de su eje Z local. Una fuerza, vamos a darle de 10 unidades. De forma análoga, cuando se pulse la tecla de abajo, motion down, le vamos a dar una fuerza con respecto de Z de menos 10 unidades. Fuerza en Z de menos 10 unidades. Eso cuando se pulse abajo. Y ahora para las izquierda y derecha, lo que le vamos a dar es una fuerza de torque. Vamos a dar una fuerza de rotación con respecto de izquierda y derecha con respecto del eje Y. Entonces la rotación positiva será en contra de las agujas del reloj, de tal forma que cuando se pulse la tecla derecha daremos un torque negativo, y cuando se pulse la tecla izquierda daremos una fuerza de rotación positiva. Vamos a ver aquí, izquierda con respecto del eje Y. De cualquier forma podemos también siempre probar. Vamos a ver, vamos a conectar esta fuerza de rotación, izquierda, torque positivo. Vamos a ver, efectivamente cuando pulsamos la izquierda hemos establecido la rotación positiva de una forma correcta, y cuando pulsemos a la derecha, motion negativo, menos 2 unidades. Cambiamos a modo textura y verificamos que está funcionando bien. Derecha, izquierda, adelante y atrás. Dicho esto, ya tenemos nuestro personaje principal, el movimiento definido. Vamos a añadir ahora las calabazas y los barriles en el siguiente paso. A continuación vamos a añadir más actores dentro de nuestro videojuego. Vamos a añadir append, vamos a elegir pumpkin, ¿vale? El objeto de tipo calabaza. Vemos que la escala que tiene es demasiado grande para el juego, lo escalamos, lo desplazamos
más o menos tenga un tamaño así, relativo, con respecto del tractor, y pulsamos, igual que en desarrollos anteriores, control A, para aplicar la rotación y escala, de tal forma que internamente la calabaza ya tiene ese tamaño. Vamos a definir ahora las propiedades físicas de la calabaza. Nos vamos a la física, elegimos que es un actor, que por defecto, ahora que tenemos otro objeto definido, ok. Vamos a elegir las propiedades de que sea un cuerpo rígido, actor, y vamos a elegir como límites de colisión Convex Hull, de tal forma que ahora, si ejecutamos el juego, si lo probamos, vemos como la calabaza, al estar flotando un poquito sobre el eje Z, al caer, rebota de una forma físicamente correcta, y el tractor además puede empujarla, como vemos, puede colisionar con ella y empujarla de una forma realista. Bien, vamos a utilizar la misma aproximación para añadir el objeto de tipo barril. Entonces posicionamos el puntero del ratón, puntero 3D, perdón, ahí en ese sitio, por ejemplo, y ahora añadimos File, Append, y dentro del archivo Barrel tenemos el objeto barril, que vamos a cargar igualmente. Escalamos, o sea, elegimos el objeto barril, vamos a verificar que ese es el que tenemos elegido, y lo escalamos para que tenga un tamaño proporcional más o menos así. Vemos que el centro del objeto está situado ahí, cerca de su base. Cuando activemos las propiedades de simulación física sobre el objeto barril, vamos a hacer que sea un cuerpo rígido. De nuevo activamos actor y elegimos Convex Hull. Cuando probemos la ejecución, vemos que el centro de masas está establecido exactamente en esa base. En ciertos desarrollos esto puede ser razonable, pero vemos sin embargo que esto hace que, al estar situado el centro de masas ahí, que sea difícil que el barril vuelque, ya que toda su masa se estaría centrando ahí. Sería algo así como tener una plancha de un metal pesado en la base, de tal forma que, bueno, la simulación física de ese barril puede ser que no sea la que nosotros queramos. Depende del comportamiento de nuestro juego, puede ser interesante modificar el centro de masas de este objeto para que, por ejemplo, pueda volcar. Con esta configuración, tal y como lo tenemos, aunque el tractor le impulse, ya que el centro de masas está situado ahí, es muy difícil que el barril vuelque. Va a ser prácticamente imposible que eso ocurra. Podemos cambiar el centro de masas del barril y posicionarlo en su centro geométrico. Para ello simplemente pulsamos la tecla T y aparecerá este panel de transformación. Podemos simplemente, seleccionando el barril, elegir Set Origin aquí, Origin to Center of Mass, y automáticamente se recalcula. Vemos como el centro del objeto ha sido recalculado, de tal forma que ahora, cuando ejecutemos el juego, el centro de masa ya está situado en su centro real, de tal forma que sí que podría ocurrir, dependiendo de cómo se ha golpeado, que el barril vuelque. Bueno, digo que esto no es importante para este juego, pero sí es necesario saber cómo recalcular ese centro de gravedad dependiendo del desarrollo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, ahora vemos cómo ha volcado el barril y cómo se pueden tener configuraciones físicas que sean más interesantes dependiendo del desarrollo. Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, que cuando un barril entre dentro del granero desaparezca.
El objetivo del juego será llevar todos los barriles al interior del granero. Para ello nos hará falta de un objeto auxiliar. Vamos a añadir un cubo, Shift A, mayúsculas A, añadimos un cubo, vamos a escalarlo con respecto del eje Y, SY, y lo vamos a posicionar en el interior del granero. Vamos a moverlo en X, en Y y en Z para que quede colocado ahí dentro del granero. Vamos a modificar su nombre y en lugar de cubo vamos a llamarlo, por ejemplo, Drain. Va a ser el objeto consumidor de los barriles. En las propiedades físicas de este objeto Drain que acabamos de crear, vamos a decir arriba del todo que es un objeto invisible. De tal forma que cuando ejecutemos el juego, si lo probamos ahora, vemos que no tiene una representación. Pero sí que nos va a servir para detectar cuando un barril toca con ese objeto. Para ello, sobre Drain vamos a crear una propiedad cuyo tipo no es importante. Vamos a crear una propiedad booleana que sea de tipo Drain, de tal forma que cuando un barril choque contra este objeto que tiene esa propiedad, podamos aumentar un contador interno que me va a decir que un barril ya ha tocado sobre ese objeto. Además, podremos hacer luego tener un contador de barriles y cuando el número de barriles que han llegado al granero sea igual que el número de barriles que había en la arcena, pues se muestre un letrero, un mensaje de que ha ganado el juego. A continuación vamos a añadir una propiedad a los objetos de tipo calabaza, los pumpkin. Vamos a añadir una propiedad que de nuevo el tipo no es importante, pero vamos a definirla como de tipo boolean, pumpkin. De tal forma que cuando el objeto barril choque contra la calabaza, el objeto barril sufrirá un impulso, o sea, saltará. Sufrirá un impulso con respecto del eje Z. El comportamiento va a ser muy sencillo. Cuando el objeto barril colisione contra un objeto que tenga la propiedad pumpkin, lo que vamos a hacer es añadirle un impulso, una fuerza, con respecto del eje Z global. Vamos a añadir una fuerza con respecto del Z global, en este caso de 100 unidades. Desactivamos el botón L porque no queremos que sea dependiente de la rotación que tenga el barril. Si el barril sale rotando por el suelo, si cambiamos su eje local, queremos siempre que el barril sufra un impulso hacia arriba. De tal forma que, como vemos aquí, si el barril, a ver si lo conseguimos, simular, si el barril choca contra la calabaza, lo que hará será salir despedido por los aires. Vamos a ver. Ahí lo vemos, cómo ha chocado y cómo ha saltado. Bien, vamos a continuación a definir cuándo ganamos o cuándo perdemos el juego. Vemos que si cada barril se introduce dentro del granero, entonces tendremos que mostrar un letrero de que hemos ganado, you win. Pero si algún barril o el tractor se cae fuera de los límites del mundo, entonces perdemos el juego. Tendremos que mostrar un cartel de you lose. Bueno, pues para ello, con respecto del punto de vista de la cámara, vemos que aquí tenemos el punto de vista de la cámara, vamos a incorporar dos letreros que ya tenemos previamente hechos. Vamos a darle File, Append, y vamos a cargar de banners dos objetos que hay, banner lose y banner win. Los cargamos y los vamos a posicionar. Vamos a escalarlos y vamos a rotarlos localmente con respecto del eje X. Escalamos, rotamos con respecto del eje Z y nos los traemos GZZ, rotamos en X, local. Bueno.
más o menos por ahí. Vamos, una vez que lo tenemos posicionado, vamos a moverlo a una capa oculta, la capa 2, por ejemplo, llevamos el letrerito de YouWin, como veis ahí. Y de nuevo hacemos algo similar. Rotación en X, local. Vale. Y por ahí más o menos. Bueno. Y por ahí el letrero para cuando perdemos. Tenemos entonces el letrero de ganador y de perdedor en las capas ocultas 2 y 3. ¿Qué vamos a hacer? Definir las condiciones para que cuando, en este caso, lo vamos a hacer para el único barril que tenemos. Y vamos a poner la condición fácil. Vamos a moverlo para que esté justo a la entrada. Y el tractor lo vamos a poner también para que hacer las pruebas nos resulte práctico. Vamos a ponerlo ahí a la entrada, de tal forma que empujándolo un poquito ya tengamos la condición. Luego lo moveremos en diferentes sitios de la escena. Bien, vamos a hacer que cuando el barril colisione con el objeto drain, entonces se muestre el mensaje de que hemos ganado y además finalicemos este barril. Pues nada, vamos a ello. Cuando el barril, vamos a comprobar que tenemos el barril seleccionado, añadimos ese comportamiento sencillo y esto es cuando colisiona con la calabaza. Aquí vamos a poner jump, simplemente, ¿vale? Salta. Cuando colisiona con la calabaza, jump. Voy a quitarle aquí. Collision, vale. Cuando colisiona con la calabaza, salta. Vale, ahora. Cuando colisiona contra el drain, es decir, con una propiedad, con un objeto que tiene la propiedad drain, entonces hacemos lo siguiente, y eliminamos el objeto, donde está el actuador, edit object, finalizamos el objeto, estamos finalizando el barril, y además vamos a hacer que añada un objeto de tipo BannerWin. Vamos a ver que no funciona correctamente haciéndolo así. Esta no es la solución que nos va a servir, pero vamos a ver por qué. Porque cuando toquemos, vemos cómo el letrero aparece ahí. ¿Qué ha ocurrido? Que el letrero aparece con respecto del centro del objeto que lo ha llamado. Y además con un tamaño que se hereda también con respecto de este objeto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que aplicar la traslación que hemos tenido en estos dos objetos. Y además tenemos que añadirlos con respecto de un objeto controlado que tengamos en la escena. La propuesta es hacerlo con respecto de este objeto estático que es el ground. De tal forma que el que cree el banner win o el banner lose sea el objeto ground. Bien, vamos a hacer que el centro de estos objetos, en lugar de ser su centro actual, sea el mismo centro que tiene el objeto ground, es decir, que hereden este centro, que este objeto esté posicionado, su centro sea exactamente ese centro de ahí, el del ground. Y en el caso del objeto YouWin, igual, que el centro de este objeto, en lugar de estar ahí, esté en el centro del ground. Para ello esto se hace en dos etapas. En primer lugar vamos a posicionar el cursor 3D en ese punto. Para ello con el objeto ground seleccionado, vemos que está ahí seleccionado, pulsamos mayúsculas S y decimos snap cursor to selected, ¿vale? Con cursor to selected, repito, shift S, mayúsculas S, cursor to selected. Ahora el puntero 3D está situado ahí, en ese punto. Basta ahora con elegir el letrero, en este caso el letrero YouWin, y
desplegando la pestaña de transformación Set Origin to 3D Cursor. Ahora el centro de este objeto está en ese punto, ¿vale? Repetimos la misma operación para el banner You Lose, de tal forma que seleccionamos el banner You Lose, el puntero 3D ya está ahí, simplemente Set Origin to 3D Cursor, ¿vale? Ahora, el banner You Win y el banner You Lose, como veis, tienen el centro posicionado en donde tiene el centro el objeto ground. Y solo nos queda aplicar la rotación y la escala. Para ello recordamos que con Control A hacemos Apply, Rotation and Scale. Y en este objeto igual. Control A, Apply, Rotation and Scale. Ahora estos dos banners, el de Win y el de Lose, tienen exactamente internamente la rotación y la escala que le hemos dado. Y el centro está posicionado en el mismo centro que tiene el objeto ground. Ahora ya desde la vista de la cámara, y siempre que lo añadamos en este objeto, aparecerán los banners You Win y You Lose de una forma correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuando el barril toque el drain, en lugar de añadir el objeto directamente, lo que vamos a hacer es enviar un mensaje, delegar eso en el objeto ground. Entonces, cuando toque, enviamos un mensaje al objeto ground que está por aquí y le decimos simplemente win. Y ahora, en el objeto ground será el que se encargará de, cuando recibamos el mensaje con el texto win, de añadir el banner win, en este caso. Banner win. De tal forma que ahora sí, si ejecutamos nuestro ejemplo, cuando toque, vemos como el mensaje You Win aparece correctamente en la ventana. ¿Qué nos faltaría? Pues nos faltaría poder reiniciar el juego, poder echar otra partida y además definir las condiciones de que hemos perdido el juego. Vamos, para reiniciar, para tener la posibilidad de reiniciar la partida, bastará simplemente con, bueno, hacer clic, por ejemplo, sobre el banner win. Podría ser algo tan sencillo como esto. Cuando se haga clic, un sensor de tipo mouse, cuando hagamos clic, simplemente game, restart game, ¿vale? Sobre el banner win, cuando hagamos clic otra vez, reiniciar el juego. Bueno, y sobre el banner lose podemos hacer lo mismo. Cuando pinchemos game, restart game. Con esto, cuando se haga clic, volveríamos a empezar el juego otra vez. Vamos a continuación a añadir las condiciones para que podamos perder el juego. Para ello bastará con añadir un objeto. Vamos a posicionarnos fuera de la vista de la cámara y vamos a añadir aquí abajo simplemente un plano. Vamos a añadir, vemos, posicionado con respecto de Z bastante más abajo, simplemente un objeto de tipo plano que vamos a escalar, vamos a hacer muy grande. Vemos el plano con respecto de nuestra escena y que vamos a cambiar el nombre. Este plano lo vamos a llamar profundidad. Vamos a llamarlo deepness, ¿vale? Este plano va a ser un plano estático con respecto de las propiedades de simulación física. Va a ser un plano estático, como digo, y que va a ser invisible. No va a tener una representación gráfica. Además, este plano va a tener una propiedad booleana, aunque no es necesario que sea booleana, una propiedad que se va a llamar igual, deepness. Y ahora
vamos a hacer que cuando el tractor o cuando un barril colisione sobre ese deepness, entonces va a mandar un mensaje al ground indicándole que hemos perdido. Entonces, cuando tengamos una colisión con un objeto que tenga propiedad deepness, vamos a enviar un mensaje. Vamos a enviar un mensaje al objeto ground diciéndole que hemos perdido. Esto para el tractor y el mismo comportamiento exactamente igual para el barril. Si detectamos que hay una colisión con deepness, entonces enviamos un mensaje al ground indicando que hemos perdido. Faltará únicamente que cuando este objeto reciba ese mensaje, entonces mostrará el banner de que hemos perdido. De esta forma, si ahora probamos el juego, vemos lo siguiente. Si simplemente dejo caer el tractor al abismo,